Hola, ¿sabes qué es una prueba de hipótesis o subtipos? Pues si no sabes, quédate enseguida porque Wilmer, Isamar y un servidor Alexauris te vamos a enseñar. La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencia muestral y en la teoría de probabilidad para determinar si una hipótesis es razonable y no debe ser rechazada o si es irrazonable y debe rechazarse. Es importante porque evalúa dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población para determinar qué afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra. En esta parte vamos a hablar de la prueba de hipótesis para una media poblacional. Vamos a ver un ejemplo de un ejercicio. El ingreso promedio por persona en República Dominicana es de 144.000, con una dispersión estándar de 12.000. Una muestra aleatoria de 15 residentes de Santiago presentó una media de 170.000, a un nivel de significancia de 0,05. ¿Existe suficiente evidencia para concluir que los residentes de Santiago ganan más que el promedio nacional? Esto se resuelve de 5 pasos. Primer paso, planteamiento de la hipótesis. En este apartado se van a sustituir los datos que vimos previamente en el enunciado. Paso 2, seleccionar nivel de significancia, el que vimos anteriormente, que es 0,05. Paso 3, calcular el estadístico de la prueba. En esta parte se nos va a dar una fórmula con la cual vamos a sustituir los datos y hacer los cálculos correspondientes. Paso 4, establecer regla de decisión. Paso 5, tomar decisión para que se acepte la hipótesis nula, ya que el valor calculado es mayor a la hipótesis alterna. Yo les estaré hablando de la prueba de hipótesis para una proporción poblacional. Esta también es conocida como la prueba Z y se utiliza para una variable cualitativa X que representa el estado de algo. Esta es su fórmula, donde n representa el tamaño de la muestra, x la cantidad de elementos de la muestra, p es 0 la proporción a probar y también se supone que x tiene distribución binominal. La hipótesis de las pruebas de las colas están lo que son las pruebas de una cola y las pruebas de dos colas. Estas son criterios de rechazo de la hipótesis nula que se deben tomar en cuenta para la realización del ejercicio. Y luego pasamos a lo que es la elaboración de la hipótesis o el planteamiento, como el ejemplo de aquí, que en la ciudad de La Vega se quiere saber si los jóvenes de 12 a 19 años tienen más o menos problemas de exceso de peso corporal que el conjunto del país. De los datos nacionales se sabe que el 35% de los jóvenes de esas edades tienen sobrepeso u obesidad. Si P es la proporción de jóvenes de 12 a 19 años con exceso de peso, entonces se desea probar lo siguiente. La hipótesis nula es 0,35, hipótesis alternativa 0,35 también, y el alfa o el nivel de significancia es 0,35. Se ha tomado una muestra de 300 jóvenes en este rango de edad y 90 de ellos tienen sobrepeso. Esta es la solución, los datos, donde el tamaño de la muestra es 300, 90 es la cantidad de elementos de la muestra, 0,35 la proporción a probar. Y en los resultados vemos que A, que es el alfa, entre 2 es igual a 1,96, entonces 1812 es menor que 1,96, por lo tanto no cumple con el criterio de rechazo, entonces se acepta la hipótesis nula, es decir, que no hay evidencia suficiente como para afirmar que la situación de peso en la ciudad de La Vega es diferente a la del resto del país. Ejercicio número 3. Prueba de hipótesis para diferencias de medidas muestrales. Aquí tenemos el planteamiento, chicos, donde nos dice que en una jornada de reforestación participaron dos centros educativos, Santiago, Centro A, Navarrete, Centro B, donde del Centro A participaron 30 estudiantes quienes plantaron en promedio 15 árboles, con una varianza de 9 árboles, mientras que del segundo centro participaron 45 con una varianza de 12 y un nivel de significancia de un 5%. Entonces se podría decir que el primer centro plantó más árboles que el segundo. Elaboramos nuestras hipótesis. Entonces, hipótesis son ideas que se pueden comprobar. Entonces decimos que la hipótesis nula sería que ambos centros plantaron la misma cantidad de árboles. La segunda hipótesis, que el centro A plantó más que el centro B. Pasamos a seleccionar el nivel de significancia, que es 0,05%. Entonces vamos a calcular el valor estadístico de la prueba. A eso simplemente extraemos los datos de la prueba, del planteamiento, y sustituimos en la fórmula que vemos aquí abajo. Luego tenemos como resultado 2,63 y nos vamos al siguiente paso, que es establecer la regla de decisión. Aquí debemos tener en cuenta con qué tipo de gráfica estamos trabajando. Si es una con cola a la izquierda, a la derecha, en nuestro caso es con cola a ambos lados. Y tenemos un nivel de significancia de un 5% que equivale entonces a 1,96, que sería esta línea aquí, nuestra barrera. Entonces, esta regla nos dice que si el valor obtenido en la operación realizada anteriormente
es mayor a 1.96, la hipótesis nula es aceptada. Pero si en cambio es menor, la hipótesis nula es rechazada y la otra sería la seleccionada. Entonces, como nos dio como resultado 2.63, podemos decir entonces que la hipótesis nula es aceptada ya que es mayor que 1.96, que es lo que sigue en el quinto paso, establecer la decisión de regla. Entonces, en conclusión, se acepta la hipótesis nula ya que ambos centros plantaron la misma cantidad de árboles. Pasamos al segundo ejercicio, o ejercicio número 4. Prueba de hipótesis para diferencias de dos proporciones. Nos vamos ahora al planteamiento donde nos dice que en un gimnasio de la comunidad de Tamboril se realizó una encuesta a 350 usuarios, donde el 40% afirmó estar conforme con el horario, mientras que el resto no. Entonces, con un nivel de significancia podríamos incidir entonces en que la proporción que están conformes sería mayor que los que no están conformes. Paso 1, planteamos la hipótesis. Hipótesis 0 o nula sería que ambas proporciones son iguales. La segunda, que los que están de acuerdo son más que los que no están de acuerdo. Paso número 2, seleccionamos el nivel de significancia, que es 0,05. Paso 3, calculamos la prueba estadística. Seleccionamos los datos del planteamiento, los reemplazamos en la fórmula y esto nos da como resultado 0,42. Entonces es la misma metodología, chicos, que la anterior. Identificamos la varianza, que es el 5%, que es igual a 1.96. Buscamos en la tabla que el valor se pase o no para saber cuál hipótesis se cumple. Como nos dio 0.42, es antes de 1.96. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la siguiente hipótesis, que es lo que va en el quinto paso, que es la toma de decisión, que podemos concluir que la hipótesis nula es rechazada, donde nos dice que se hizo una igualdad entre las proporciones. Yo les estaré hablando sobre la prueba de hipótesis para una media poblacional utilizando la tabla de estudio. Lo primero que debemos hacer es plantear nuestra hipótesis, como el ejemplo que podemos ver aquí, donde dice que un ingeniero químico afirma que el rendimiento medio de la población de cierto proceso en lotes es 500 gramos por milímetro de materia prima. Para verificar esta afirmación, toma una muestra de 25 lotes cada mes. Si el valor de T calculado cae entre menos T 0.05 y T 0.05, queda satisfecho con su afirmación. ¿Qué conclusión extraería de una muestra que tiene una medida de 518 gramos por milímetro y una desviación estándar de 40 gramos? Suponga que la distribución de rendimientos es aproximadamente normal. Bien, lo primero que debemos hacer después del planteamiento es revisar la tabla de distribución Student y aquí encontramos que T 0.05 para 24 grados de libertad es de 1.711. Por tanto, el fabricante queda satisfecho con esta afirmación si una muestra de 25 lotes rinde un valor de entre menos 1.711 y 711. Esta es la fórmula donde N es la muestra, que es 25, X es 518, que es la media muestral, S es 40, que es la desuración estándar de muestra, y la medida poblacional es 500. Se procede a calcular el valor de T sustituyendo los valores. Este es un valor muy por arriba de 1.711. Si se desea obtener la probabilidad de obtener un valor de T con 24 grados de libertad igual o mayor a 2.25, se busca en la tabla y es aproximadamente de 0.02. Y este es el resultado.